Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada de análisis de reacciones frente a la propuesta de reforma previsional. Lo que está ocurriendo también, Japón, Corea del Norte, noticias económicas, noticias de la política, proceso constituyente y mucho más. Vamos de inmediato con los titulares. Reacciones a favor y en contra generó la presentación de la reforma previsional. Desde algunos gremios manifestaron preocupación por el 6% de cotización adicional del empleador. En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a avanzar con urgencia en la tramitación del proyecto y pidió que la discusión no sea ideologizada. Tras su fallida candidatura para presidir la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola denunció ataques misóginos y reiteró las acusaciones de veto al Partido Comunista. Además, apuntó a la DC y al Partido de la Gente como los responsables de romper el acuerdo administrativo. La ministra de Justicia anunció que apelarán ante la Corte Suprema para revertir el fallo que paralizó la expulsión de un grupo de extranjeros que agredieron a 7 carabineros en Puerto Montt. La Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de los detenidos. Y en temas internacionales, Corea del Norte lanzó nuevos misiles balísticos, esta vez hacia el mar de Japón. Se trataría de 3 proyectiles de corto alcance que obligaron a emitir alertas en varias zonas del país asiático. En los ataques, Estados Unidos advirtió que aumentarán la presencia militar y naval en el territorio surcoreano. Todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y mientras por algunos lados recibió apoyos en varios sectores, la reforma previsional no dejó conforme a la oposición, algo que desde ya adelanta un complejo debate en el Congreso cuando ingrese la iniciativa. Uno de los aspectos más cuestionados por Chile Vamos, como era de esperar, es el 6% de cotización adicional y cómo se emplea sobre todo. La nota es de Estefanía Bustamante. Buenos días, señor presidente. Bajar la velocidad al trámite de la reforma previsional en el Congreso es la nueva ruta de la derecha. Poco conformes quedaron con la propuesta del presidente. La razón, el destino del 6% adicional y el rol que cumplirá el Estado. Es un tema que no vamos a permitir que prospere, porque la solidaridad se tiene que hacer con la PGU, con los fondos generales de la Nación. Faltaron estímulos para aquellos que voluntariamente quisieran retrasar la edad de jubilar. La edad de jubilar no debe cambiar, pero sí, si una persona quisiera voluntariamente extender su edad de jubilar, debiera haber estímulos por parte del Estado. Esperaban un administrador autónomo, algo similar a las 5 bases que sugirieron hace unos días junto a Republicanos y el Partido de la Gente. Lo mismo con la nueva cotización del 6%, punto que advierten no permitirán que prospere en el debate legislativo, que aún ni siquiera comienza porque aún no ingresa al proyecto. El ALBA nacional y las encuestas indican que ese 6% vaya a las cuentas individuales. No es cierto que el 6% es plata que se le quita a las y los trabajadores. Se trata de una cotización adicional. Esperaríamos que esta discusión se aborde con altura de miras. Se ha hecho un trabajo prelegislativo con distintos sectores políticos. ¿Cuáles son entonces los puntos en común? Algunos como el mecanismo que disminuye la brecha entre hombres y mujeres, eliminando lagunas previsionales, así como el aumento gradual a la pensión garantizada universal, aunque con reparos. Vemos que no hay apertura al diálogo ni disposición a separar estas discusiones, lo que francamente es una muy mala noticia para los chilenos porque va a retrasar y empantanar esta discusión. Es que la oposición ya había pedido separar los proyectos, por un lado la reforma previsional y por el otro, uno que perfeccione la PGU como el gran instrumento de solidaridad. Hasta ahora, solo la Democracia Cristiana se ha mostrado a favor de debatir varios puntos. Recoge lo que hemos venido planteando y en ese sentido tenemos que mirar y analizar con el proyecto en la mano. Esto del 6% el gobierno hace una cosa innovadora. Eso crea además el oficialismo convencido del sistema mixto, pero también de que será una discusión compleja que esperan pueda construir los puentes necesarios con la derecha una vez que se debatan los detalles. Cuando hoy tenemos las AFPs con una campaña desatada, hoy los puentes y los diálogos que se generen en la Comisión de Trabajo van a ser muy relevantes para efectos de construir una transversalidad. Va a ser una discusión dura, potente, pero no me cabe ninguna duda que tenemos la posibilidad histórica de ponernos de acuerdo.
Aún tras años de debate previsional, dicen no será fácil. La reforma ingresaría la próxima semana a la Cámara de Diputadas y Diputados para iniciar una tramitación que se prevé larga, considerando las diferencias que desde ya existen en el Congreso. Vamos a hacer pedagogía, didáctico, toda esta propuesta de reforma previsional. Y para eso nos acompaña el editor del área económica, Nicolás Paut. Nico, gracias por estar con nosotros. Encantado, Mónica, de lo que tú dijiste, pedagogía, porque es muy importante entender primero esta propuesta del gobierno y luego evaluarla. Claro. Sobre todo porque hay mucho déficit de educación financiera en nuestro país y nosotros queremos saldar esa deuda acá con ustedes. Y primero, entendamos cómo sería la estructura de este nuevo sistema previsional que propone el gobierno, porque tiene bastantes actores nuevos que es bueno explicarlos. Veamos, entonces. A ver, aquí tenemos cómo operaría las pensiones. Primero tenemos este aporte estatal, Mónica, que es la pensión garantizada universal, conocida por todos, pero ¿sabes qué? Como es conocida por todos, ya está funcionando, ha pasado un poco en un segundo plano en esta reforma, pero tiene una importancia vital, porque lejos lo que más sube las pensiones para los actuales jubilados y los futuros es la pensión garantizada universal, que sube a 250.000 pesos en el periodo de gobierno actual, al 90% de las personas, y que eventualmente puede subir a todas las personas dependiendo del escenario fiscal. Ya, pero esto es súper importante decir que ese aumento de la PGU es vía, en el fondo, el apoyo del Estado. Ahí está el apoyo del Estado. Impuestos generales de la nación. Eso es importante decirlo. Esta plata de acá, de la PGU, que en el fondo suple lo que tú no tienes, lo que no te alcanza en el fondo de tu dinero, de lo que tú cotizaste, que no te alcanza en el fondo esta PGU, que es o entera, si no tienes nada, o 90%, depende de lo que tú alcances a juntar. Por ejemplo, si tenías, no sé, para 20.000 pesos de cotización, el Estado en el fondo te pone 230.000 pesos en caso de que se llegue a los 250.000, a eso voy. Incluso para las personas que ganan tienen hasta 600.000 pesos, también les llega prácticamente entera la PGU. Esto no se financia con nada de lo arriba. Exacto. Esto es aparte, impuestos, y de hecho general de la nación. Nuevas medidas tributarias que ya están operando, y esto es la reforma tributaria. La reforma tributaria que está en curso de aprobarse permite que la PGU llegue a 250.000 pesos. Es que hay una cosa, Nico, súper importante decir, don Nicolás Paut. Como esto se financia, esto es aparte, no tiene nada que ver para arriba en el sentido de que no hay plata de... No es que si tú no tienes para tu PGU, de mi plata va a salir porque los fondos... No, esto es con impuestos generales de la nación y la propuesta es subir a 250.000 pesos, lo que decía ayer la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte, aquí en CNN Prime, es que si no hay reforma tributaria, no se puede subir a 250.000 pesos. Un tercio de la reforma tributaria de lo que recaude es para PGU. Y de hecho hay algunos parlamentarios de oposición que dicen, bueno, separen el proyecto, que solamente se tramite PGU, porque ahí prácticamente tendría voto unánime. Bueno, pensión garantizada universal. Aquí empiezan los cambios. Cotización de cada trabajador, de todos nosotros, sube a 10,5%. Y aquí están las cuentas, cuentas capitalización individual. Sigue prácticamente tal como está ahora el 10%. Aquí las personas tienen que elegir. Y aquí empiezan las siglas nuevas. IPPA, ¿qué es eso? Inversor de pensiones público y autónomo, una nueva figura. Las personas pueden elegir el inversor público o el IPP, inversor de pensiones privado. Las AFP actuales pueden transformarse en IPP si quieren. Eso es muy importante de entender porque gran parte del hito de la reforma de pensiones es el fin de las AFP, sí, pero tal cual como las conocemos, porque las AFP como actores privados pueden transformarse en IPP, ya no recaudando, sino que solamente decidiendo dónde se invierte para obtener la mejor rentabilidad, ¿ok? Las tres letras cambian, ya, pero entonces... Tenemos entonces ya la cuenta individual. Es la cotización que tenemos siempre, que sigue con... Y que va a ser 10,5%. Ya, pasa de 10 a 10,5%, pero esta cotización que ya tenemos hoy día, que se elevaría a 10,5%, sigue siendo heredable, sigue siendo además propiedad de las personas y va a estar ahí en una cuenta tal cual como ahora... Y según el presidente, no expropiable. No expropiable.
como es ahora, porque es con propiedad. Y las cosas ahora uno no le pueden expropiar en ningún ámbito. Entonces, inexpropiable, heredable y además con propiedad sigue tal cual como ahora, solo que tú eliges si quieres que te la administre un ente público o privado. Exacto. Ya tengo una pregunta al tiro a través de Twitter. A ver. Aquí también se queda lo que usted ya tiene acumulado. Sí. Aquí se queda. Y eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pero para que al que preguntó a través de Twitter, aquí se queda. El stock, lo que usted juntó, ahí se queda. O sea, todo eso sigue siendo heredable, inexpropiable y con propiedad. Tenemos entonces la capitalización individual. Fíjate en los términos. Aquí se le dice cuenta individual. Sí. Llegamos a el 6% extra, que es el Fondo Integrado de Pensiones, un seguro social, así lo dice el gobierno. Y aquí tenemos de ese 6%, 4,2 que va a la cuenta personal. ¿Y por qué te hago el hincapié? No es una cuenta individual, porque es una cuenta personal, ya que no es de propiedad de las personas y por lo tanto no es heredable. 4,2 de ese 6% entonces a la cuenta personal. El 70% del 6% adicional, que equivale a un 4,2%, se va a una cuenta de seguro social. Teníamos la discusión hoy día en el canal, que el 70, el 30, del 6, nosotros pensamos, por lo menos en mi opinión, que 4,2 queda perfectamente claro. Sí, es una discusión semántica. Mi cuenta de capitalización individual, pero en cambio el 70% del 6% adicional, que equivale al 4,2%, se va a una cuenta de seguro social. Cuenta personal. Sí, cuenta personal. ¿Por qué? Porque pero la pregunta es, del 4,2 del 4,2 falta el 1,8. Sí, pero te quiero preguntar primero, ¿qué pasa con ese 4,2? Es cuenta personal, que va a quedar un registro. ¿Pero? Que va a quedar un registro. Es nocional. Es nocional, por eso. Hay un registro que no es propiedad tuya y no es heredable. Es solamente un registro que va a llevar todo lo que tú estás acumulando. No la puedo heredar este 4,2, no lo puedo heredar, a diferencia de este, que sí lo puedo heredar. Pero esa plata no la pueden ocupar en otra cosa. No. O sea, no es que porque no la puedo heredar y no es de mi propiedad en el sentido de que puedo disponer de ella eventualmente, no sé, si hubiera un retiro, si se legislara especialmente para que ya no pueden haber más retiros. Bueno, pero no sé cómo explicártelo, pero la cosa es que si llegara a haber, porque todo puede pasar en la vida, si llegara a haber, yo podría sacar de aquí, pero no de aquí. Sí, teóricamente. Pero teóricamente supone que no hay más retiros. Pero y lo otro, pregunta. Porque además que me bombardearon con preguntas para hoy día. En ese 4,2%, después hablamos del otro 1,8%, ese 4,2%, yo no lo puedo heredar si me queda plata, pero no es que con esa plata se le pueda pagar en el fondo, no es que me vayan a quitar esa plata y después no me lo vayan a reconocer. Se supone que el sistema me va a reconocer ese 4,2% íntegro cuando yo me jubile. Esa es la promesa. Eso va a decir la ley también, pues. ¿Y cuál es la parte solidaria? 1,8. El 1,8, el 30% del 6%. Exacto, yo creo que es más equivale a 1,8. Yo dejaría el 1,8, que va a esta cuenta solidaria, intergeneracional. Ahí se completa entonces esta cuenta de seguro social. Recapitulando, de 6 puntos extra de cotización, 4,2 a la cuenta personal, que la describimos, y 1,8 a la cuenta solidaria. Y en la última parte, pilar voluntario, siguen habiendo APB y otras formas de ahorro voluntario. Y por eso, Mónica, el gran debate, y lo decía la nota de Estefanía Bustamante, el gran debate político es el destino de este 6% que es la cuenta de seguro social, y eso nos cuenta en la siguiente nota Belén Vázquez. Gestores de inversión públicos, privados, seguro social y tantos otros nuevos términos son parte de la propuesta de reforma previsional presentada por el presidente Gabriel Boric. Han sido años de debate y discusión donde el diagnóstico, como vimos, ya está claro. Y esta propuesta se encarga de reforzar elementos positivos de reformas anteriores, como el pilar solidario de la presidenta Bachelet o la PGU del presidente Piñera. El objetivo es crear un sistema mixto compuesto por un componente de capitalización individual equivalente al 10,5% y otro con aporte patronal del 6%, cuyo destino será íntegramente el fondo colectivo. La idea es que con dicho fondo se cree un seguro social con el objetivo de mejorar las pensiones de las mujeres y de quienes tienen menos ingresos. Ahora, lo del 6% es un impuesto al trabajo.
debe ser con fondos estatales. Tiene sus pros y sus contras, porque el pro es que el descuento va del empleador y no del bolsillo de uno. Podría ser por un lado conveniente, sí, ayudar a las personas que ganan poco, que son muchas. Igual me parece bien de que haya un mejoramiento del sistema de pensiones. Igual ayer no me quedó todo muy claro como para decirlo, pero el concepto me parece bien. Y como todavía hay dudas, preste mucha atención porque así funcionará. La cotización extra será con cargo al empleador y se implementará de manera gradual hasta llegar al 6% con 1 punto por año. Según la propuesta, una vez aprobada la reforma, mejorará de manera sustancial e inmediata las pensiones de los actuales jubilados al entregar 0,1 UF por año cotizado. 10 años una UF, 20 años 2 UF, 30 años 3 UF. En el caso de las mujeres se agrega lo anterior, una compensación por tabla que permite nivelar la pensión autofinanciada de las mujeres, al igual que la de los hombres, porque se recalcula su pensión con la expectativa de vida del hombre. Mientras que para los futuros pensionados, el beneficio dependerá del aporte que hayan hecho. Al ser un seguro social cuyo fin es la solidaridad, la distribución será equitativa, mas no igualitaria. Por eso, de ese 6%, un 4,2 irá a la cuenta personal de cada trabajador, mientras que el restante 1,8 será destinado al fondo común. Eso permitiría que las personas que menos ingresos han tenido puedan recibir aún más de lo que aportaron y que aquellas que tuvieron una baja en sus ingresos no vean una merma en sus pensiones. ¿Por qué no destinarlo a una cuenta individual? Es una propuesta que se ubica, no sé cómo decirlo, a la derecha de la propuesta del gobierno del presidente Piñera. Y la verdad es que es difícil de comprender porque sabemos que en esas circunstancias todas las desigualdades en el sistema se van a mantener. Veámoslo con un ejemplo. Hay 5 trabajadores en el sistema. El que menos gana recibe 500.000 pesos brutos y el que más 2,5 millones. Cada trabajador recibirá el 4,2% de lo que aportó a su cuenta personal de la que habrá registro. El 1,8% restante que se aporta se va a prorratear en montos iguales, beneficiando a los trabajadores con ingresos de hasta 1,5 millones de pesos al mes, quienes recibirán más dinero de lo que aportaron por concepto de solidaridad. Está hecha con un propósito que es bien particular, mejorar las pensiones en forma material de los actuales y futuros jubilados. Estamos hablando de 1.400.000 personas que hoy día están jubiladas, que se verían beneficiadas por aumentos muy relevantes de su pensión, y lo mismo las que se van a jubilar los próximos 16 años, estamos hablando de casi 4 millones de personas más. La totalidad de la cotización extra será gestionada por el IPPA, el inversor de pensiones público y autónomo, ente distinto al APA, que es el administrador de pensiones autónomo. De este nuevo 6%, las personas no podrán reclamar propiedad, pues el argumento esgrimido por el gobierno es que el dinero no proviene de los salarios de los trabajadores, sino del aporte del empleador. Por lo mismo, este componente no constituye herencia, solo asegura sobrevivencia en caso de ser necesario. La idea de que hoy día hay una posibilidad generalizada de herencia no es correcta. En la propuesta que estamos haciendo se amplían significativamente las posibilidades de herencia. ¿Por qué? Porque introduce la posibilidad de herencia como parte de la renta vitalicia. A pesar de que el gobierno no ha querido apostar por una tasa de reemplazo, la promesa es que las pensiones mejorarán para todos. Pero además ha sido enfático en señalar que si se quiere financiar seguridad social con impuestos, significaría que solo la reforma tributaria debería recaudar 50% más del objetivo del actual proyecto en el Congreso. Ok. Veamos ejemplo concreto que lo veíamos en la nota de Belén Vázquez. Profesor Pau, tengo una pregunta antes. De cómo se divide ese 6%. Ya, pero tengo una pregunta antes. Este 6% adicional que va a estar dividido entre un 4,2 que va por una cuenta, ahí está, ya, a tu cuenta, y después 1,8 solidaridad intergeneracional, se entiende que intergeneracional es para corregir las desigualdades, porque lo que decía el ministro Marcel, si seguimos igual, en el fondo, el que recibe más va a tener una buena jubilación, el que no, el que tiene laguna, no, ya, ok. Hecho es el punto. Con esa cuenta nocional donde se va a depositar esta plata, ¿qué se va a hacer por mientras con esa plata mía que puse ahí? Por ejemplo, pagarle a actuales pensionados.
O sea, como una bicicleta previsional. No sé si bicicleta. Bueno, o sea, digo, por decirlo en términos... Pero acuérdate que todo va a este 6%, que es un fondo integrado de pensiones común, del cual hay registro de lo que tú has aportado, pero en un principio, claro, hay que pagarle a los actuales pensionados. Eso es parte del uso de la plata. Mira, ejemplo concreto, lo pero la vemos en la promesa nota es que a mí de después Belén no van a decir, oiga, no rentó, no le puedo reconocer su 4,2. Es que eso va a decir la ley, que me lo reconocen. Esa es la idea. Sí. Que todo lo que tú pusiste, el 4,2 que va a tu cuenta personal, es para ti. Y el 1,8, los que más ganamos, que somos privilegiados en ese sentido, obviamente nos vamos a beneficiar menos de ese 1,8 que el que gana menos. Ese es el punto. Y aquí lo vamos a ver bien claro. Salario bruto de una persona de 500.000 pesos y de 2,5 millones. Ya. ¿Cuánto es el 6% de cada uno de ellos? El de 500.000 son 30.000 pesos. Este es el 6% del empleador. Y el de 2,5 millones son 150.000. Eso es el 6% exacto. De este 6% adicional. Exacto. Ya. 4,2% de aporte de ese 6% extra, el 4,2 puntos, son 21.000 pesos. Sí. ¿Ya? ¿Estamos ok? Sí. Todo esto va a la cuenta personal, recordemos. O sea que es El de la persona es 4,2 de 500.000. Claro, 4,2 de 500.000, exactamente. Aquí, ¿cuánto es el 4,2% de 2,5 millones? 105.000. Te lo hubiera dicho en mediano. Perfecto. Ya. Pero mira, ambos aportan el 1,8%, pero reciben lo mismo. 20.340 y 20.340. La pregunta es, ¿cómo? El 1,8 de 500.000 es harto menos que 20.340. Y el 1,8 de 2.500.000 es harto más que 20.340. Aquí está la base de solidaridad. Se prorratea todo lo que las personas aportan a ese fondo solidario. Es decir, se junta todo, se reparte lo mismo. ¿Y qué es el objetivo? Claro. Que las personas que ganan menos reciban más de lo que efectivamente aportan. Y que las personas que ganan más reciban menos de lo que efectivamente aportan con su 1,8. Porque en el fondo... Esa es la solidaridad intergeneracional y solidaridad también para, por lo que hablábamos, de desigualdades en cuanto a los ingresos. Porque si hubiera sido realmente matemático, el que en el fondo gana 2.500.000, en el fondo debería tener como 50.000 pesos aquí. Claro. Aquí 50.000 pesos. Y aquí algo menos de 10.000. Claro, por eso digo yo, aquí menos de 10.000, aquí 50.000. Si es que esto fuera matemático. Exacto. Pero en el fondo ese 1,8 se termina transformando en que tú recibes igual. Aquí en esta parte, en esta barra también sale porcentaje exactamente de lo que va a tu cuenta individual, en realidad de la persona que gana 500.000 pesos, es 8,3%. No es el 6%. Aporta 6%, pero recibe en verdad 8,3% de su sueldo. Ahí queda clarito. En cambio, la persona de mayores ingresos, en vez de recibir 6% del aporte de su empleador, en verdad recibe 5%. ¿Por qué? Porque recibe menos en su 1,8%. Recibe un 4,2 en el fondo, más un 0,8 en vez de 1,8. Algo así. Exactamente. Veamos ejemplos de cómo subirían las pensiones. Esto es un ejercicio teórico que aporta el gobierno inmediatamente aprobada la reforma de pensiones. Para lo cual tendría que aprobarse tal en las condiciones en que está planteada, pues si no empieza a hacer modificaciones, cambian los cálculos. Por supuesto. Ya, okay. Este es un hombre que actualmente está pensionado, su último salario fue 400.000 pesos, pero cotizó poco, la mitad del tiempo solamente. Por eso dice 50% de las UNAS. Ah, ya, perfecto. Actualmente, sin reforma, ¿cuánto recibe? Esto es pensión autofinanciada, el 50% del tiempo que cotizó. Le daba para... Salario bajo, 74.000 pesos, ¿ok? Se le suma la PGU, 193.000, un total de 268.000. Ya. Con la reforma, la misma pensión autofinanciada. Sí, porque eso va a ser igual, Eso va a ser igual. La PGU que sube a 250.000. El incremento de la PGU se paga con impuestos generales. Tal cual. Entra todo esto. Y esto es al final del periodo de la administración Boric. Y esto es el seguro social. La aporte solidario y algo muy importante, para las personas actualmente jubiladas se les va a entregar un bono de reconocimiento de 0,1 UF por año cotizado. Si esta persona que tiene 50% de lagunas, pongámosle que cotizó 10 años, ¿ok? ¿Va a recibir cuánto? 10 fondos. 1 UF. Sí, pues. Si cotizó 20 años, va a recibir 2 UF. Eso explica en parte por qué inmediatamente los jubilados actuales se les sube al tiro.
la pensión si es que se aprueba la reforma. Ya, este es el ejemplo hombre. Entonces, Veamos, en vez de recibir de pensión después de ganar 400.000 pesos, en vez de recibir 268.000 pesos, pasaría a recibir 392.426. Un aumento de 123.436% de alza. Este es para hombres. Mujeres, el mismo caso, 50% de lagunas, salario de 400.000 pesos. Aquí mira, aquí hay una diferencia. Pensión autofinanciada es más baja que la del hombre. Sí, porque se calcula que nosotras vivimos más, exacto, que tenemos una esperanza de vida mayor, somos tabla seres de mortalidad, superiores. La tabla de mortalidad, diferencia de tabla de mortalidad. Pero la PGU es la misma. Pero la tabla de mortalidad, como es mayor para las mujeres por expectativa de vida, se calcula una pensión menor porque hay que financiar más tiempo. Claro, pero aquí está una de las desigualdades, en el fondo, porque hay dos desigualdades respecto a las mujeres. Uno es que, siendo la PGU obviamente igual para hombres y mujeres, nuestra pensión autofinanciada, como tú decías, como vivimos más años, se calcula, en vez de corregirse de alguna forma, durante años se ha calculado que vivimos más, porque es cierto que vivimos más, es verdad, pero entonces tenemos una doble discriminación, porque por un lado tenemos este tema de que si nos calculan más años, o sea, la misma plata hay que hacerla rendir más años, o sea, más bajo, pero segundo, nosotros muchas veces salimos del mercado laboral, o muchas mujeres tienen que salir del mercado laboral para dedicarse a labores de la casa en un país machista, para dedicarse a la maternidad, como si los hijos fueran esporas, que no vinieran de hombres y mujeres, y nosotros hacemos toda esa carga en el fondo en nuestra previsión, y lo otro, tenemos en promedio salarios entre un 20 y un 30% más bajos. Y dentro de la seguridad social, este 1,8%, todas esas distorsiones también busca solucionarla el gobierno. Y por eso vemos en la misma gráfica acá arriba que de seguridad social la mujer inmediatamente recibe casi 70.000 pesos más por este mismo reconocimiento de los años cotizados, 0,1 UF por año cotizado. No, 10.000 más. También hay bono por hijo, que no se llama así, pero ese es el concepto. Y fíjate acá, en la línea gris, tabla de mortalidad, porque se iguala. Sí. Aquí, en el 6%, tú y yo morimos el mismo año, vivimos lo mismo. Y eso hace que inmediatamente para las mujeres suba su pensión. Pero eso, las tablas de mortalidad igualadas, es solamente para el 6%. No es para el 10,5% que son la pensión autofinanciada de la cuenta individual. Eso sigue las tablas de mortalidad distintas. Entonces aquí tenemos dos ejemplos concretos de cómo inmediatamente suben las pensiones si se aprobara la reforma. Ahora, Mónica, hay otra discusión también respecto al 6% extra. A ver. No solamente del destino del dinero, sino que también qué efectos puede tener en el mercado laboral. Eso nos cuenta Paul Follert. Verónica es parte de una empresa automotriz donde trabajan más de 2.200 personas. La firma será una de las tantas que recibirá los efectos de la reforma previsional anunciada por el gobierno, principalmente debido a la incorporación de un 6% de cotizaciones con cargo al empleador. Es un desafío importante para todas las organizaciones, sobre todo organizaciones de gran tamaño, con una cantidad importante de trabajadores. Y es que el llamado seguro social anunciado por el gobierno, como se conoce al 6% extra de cotización, fue uno de los puntos que despertó mayor atención en el mundo empresarial, donde algunos ven con ciertas dudas el hecho de fijar este porcentaje como carga al empleador. Y yo no sé si la gran empresa efectivamente va a aportar ese 6% o en una próxima negociación lo va a restar de los ingresos reales de los trabajadores, pero en el caso de las pymes efectivamente hay que asumir ese costo y las pymes no están en condiciones de poderlo asumir. Y este es el punto que ha abierto el debate, porque algunos advierten que la carga de cotizaciones al empleador, en la práctica, es una carga para los trabajadores, ya que tendría impactos en los salarios de estos últimos. En primer lugar, tengamos claro que el aporte no lo hacen las personas, lo hacen los empleadores. Y por lo tanto, de ese aporte de los empleadores, todos van a obtener un beneficio en su cuenta personal. La verdad, y todos lo saben, al final esto siempre es de cargo del trabajador a través de sueldo. Se traspasa a los salarios de las personas en el futuro vía menores aumentos, vía menores incrementos. Hay un montón de literatura especializada que dice esto.
Es ahí donde aparecen algunas de las preocupaciones del mundo empresarial, porque a la carga de cotizaciones del empleador se le suma el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, junto con el aumento en el salario mínimo. Todos factores que implicarían mayores costos para las organizaciones. Pero tarde o temprano esto va a ser completo. La jornada de las 40 horas va a ser completo. El tema del 6%, hoy día ya estamos asumiendo los costos nuevos del aumento de los salarios. Por lo tanto, el conjunto es el que complica. Todos los chilenos y chilenas merecen mejores pensiones, pero es súper importante considerar la delicada situación que han vivido los años 2020, 2021 y 2022 los emprendedores y las pymes. Con ventas bajas, da la crisis económica, la crisis social. En el gobierno han informado que se tratará de una implementación gradual, donde cada año irá aumentando un punto porcentual la cotización con cargo al empleador, hasta llegar al 6%. Sabemos que la propuesta es que sea de manera paulatina la implementación, pero en términos de inversión es muy importante por la gran dotación que nosotros tenemos. Aumento gradual para el que ya se preparan empresas como en las que participa Verónica, donde reconocen que implementar una reforma como la propuesta implica al menos un desafío importante. Tenemos una gráfica más para mostrarles y que es algo alto. que tú preguntaste, Mónica. Alto. ¿Tú preguntaste recién? Sí, pues es que te quería preguntar, bueno, la gente me manda preguntas para Nico Paut, el plazo para llegar a ese 6% cotización adicional, porque es progresivo. Un punto de alza por año. Eso. 6 años se demora. Tu pregunta es, ¿qué es lo que pasa con lo que ya has acumulado en tu cuenta individual en las actuales AFP? Aquí está la respuesta. Entonces se denomina stock. Mira, ya esto lo puso el gobierno. Ex AFP, ya les dice ex AFP. Ok. Tú puedes elegir. Opcionalmente, si quieres que el gestor público de inversiones, este IPPA, el nuevo, te lo pueda administrar, si tú quieres. Ya. ¿Y por qué puedes optar a eso? Porque por defecto, si las personas no dicen nada, será un gestor privado de inversiones el que lo haga. Y aquí nuevamente te digo, esto puede ser el futuro de toda la AFP, si quieren. No, sí, pero Gestor ¿cuál privado. digo yo? Porque si por defecto yo no digo nada, porque a ver, si por defecto fuera que se va al público, ya sabemos a dónde se va. Pero si por defecto yo no digo nada, me quedo callada, en el fondo, se va a un gestor privado de inversiones, ¿para cuál? Yo me imagino que si, por ejemplo, una AFP decide no seguir, bueno, le dirá a las personas, bueno, aquí te entrego tu dinero y tú lo podrás llevar a quien quiera. Aquí tiene que optar la persona. Sí. Pero esto, pero siempre para pensión. Sí, no, pero siempre que por para defecto... pensión. Esto no es dinero de libre disponibilidad a las personas. No, sí, esto no es un retirazo. No, es que yo puedo después tener un fondo mutuo, esto es para jubilación. Ya, pero eso de que por defecto va un gestor privado, creo que no es tan así, en el sentido de que tengo que decir a cuál quiero que se vaya. Claro. Entonces no es que por defecto se vaya para allá, voy a tener que manifestar mi voluntad. voluntad. Pero al menos la presentación del gobierno no estaba por defecto que se fuera al público. Es que eso es lo que están... Eso es para la cuenta individual. Por eso es que ese es el punto político que están haciendo. Eso es lo importante, que están diciendo, ojo, no es que se va a ir directo al público. Con el 10%, que ahora va a ser 10,5%, yo elijo si quiero que me lo administre el público, el inversor público o el inversor privado, el IPPA o el IPPP, que es el IPPA o IPP. O sea, el privado o el público. Yo elijo con ese 10% quién me lo administra. Exacto. Y también mi stock, yo elijo quién me lo administra. Las dos cosas, eso puedes no elegir. El 6% adicional. Eso se va directo al gestor público. Cosas que no puedes elegir más de aprobarse la reforma de pensiones. Ahí vamos a tener un tema, que lo conversamos ayer con... ¿En qué fondo va a estar? Claro. Ya no lo puedes elegir más. Se acaban los multifondos, solamente podrás estar en el fondo generacional. El que de acuerdo a tu edad, Mónica, tienes que estar. No hay más cambios. Yo creo que está en el de los más jóvenes, Nicolás. ¿Ah? Puede que estemos los mismos. Yo creo no, que sí. ubícate. ¿Sí? No, pero si los rangos van a ser de 10, 15, 20 años. Bueno, sí, 10 Así años que ahí vamos a estar en el mismo rango. Entre tú y yo, puede que tú estés en la parte de arriba de ese fondo y en la de abajo. Por eso es la pregunta, Mónica. Ya, espérate, antes de eso, es que te digo una cosa porque... A ver, se dice del gobierno que esto cumple los más altos estándares de la OCDE y que la recomendación es dejar fijos los fondos porque cuando tú te acercas en el fondo al momento de jubilar, si tú empiezas a cambiar de fondo puedes perderlo todo, ya no tienes años para recuperar la pérdida. Eso es lo que dice el gobierno.
quienes se oponen a aquello dicen, bueno, es que la libertad de las personas es arriesgarse incluso. ¿Por qué le coartan la libertad a las personas incluso de arriesgarse? Y le responden, es que hay cosas que hay que cautelar. Es decir, hay que cautelar que no corra riesgo, sobre todo alguien que no sabe invertir. Pero... Eso pasaba, por ejemplo, Mónica, con Felices y Forrados. Hacían las recomendaciones, mucha gente se cambiaba de fondo, y a los que no querían cambiarse se veían perjudicados, porque esos movimientos masivos de fondos tenían impacto importante en los valores cuota. Y ahí yo sin moverme me veía perjudicado porque otros se cambiaban todas las veces que querían. Ya, ese es un punto, te concedo un punto, pero también tú podrías con eso, en el fondo, tú podrías prohibir ese tipo de recomendaciones. O sea, la recomendación de todos los expertos es que la gente no se mueva. Nunca. Sí, está bien, pero tú podrías, en el fondo, entonces, ese tipo de, no sé, de consejeros financieros prohibirlos. De hecho, se hicieron restricciones, ojo, hubo una legislación para aquello, pero otros postulan, los que están en la posición intermedia dicen, ¿por qué no dar libertad hasta cierta edad? Y que en ese momento cambiemos la edad en que te puedes mover. Puede ser, pero ahora, en verdad, los únicos que proponían los cambios de entre fondos eran Felices y Forrados. En verdad, nadie más lo hacía. Y eso es parte también de por qué eran tan criticados. Eran lo único. No, pero si hay más gente que son consejeros también de inversiones pero que te dicen. Pero básicamente como Felices y Forrados. No, como ellos ninguno, pero te digo que hay gente que te aconseja, cámbiate, no sé qué más y todo eso. Bueno, ahora no se va a poder. Como lo hemos hablado, entonces, uno de los símbolos de esta reforma previsional es el fin de las AFP, que ya sabemos que en verdad no es tan como que se acabe. De hecho, la participación del sector privado no se acaba en absoluto. Van a tener tres letras igual. Van a tener incluso más. Eso lo cuenta Vélez en 10. Las AFP en esta reforma se terminan. Fue más que enfático. Tras la presentación de la reforma previsional, el presidente de la República confirmó que las polémicas administradoras de fondos de pensiones dejarán de existir. Sin embargo, esto generó más dudas que certezas en la ciudadanía. ¿Quién va a manejar nuestras plata? Nuestra plata que nos ha costado a todos los chilenos. Me gustaría saber en realidad cómo hacen lo de las inversiones. ¿Cómo se va a organizar? Porque todo el miedo que tenemos nosotros es cómo se va a utilizar ese dinero. No me quedó claro quién la va a administrar, qué personajes. Según los detalles entregados por el Ejecutivo, se creará un nuevo ente estatal que reemplazará a las actuales AFP. Su nombre será Administrador de Pensiones Autónomo o APA por sus siglas. Tendrá por función afiliar a los nuevos cotizantes, recaudar los dineros, gestionar las cuentas de los afiliados y pagar las pensiones correspondientes, todo a través del actual IPS. Se busca tener un solo especialista en la administración operativa. Dentro del administrador público deben haber dos experticias distintas: la administración de los papeles y la administración de las mesas de dinero. Sin embargo, esto generó reacciones de inmediato. Por ejemplo, desde la Asociación de AFPs criticaron la decisión del gobierno, señalando que es un retroceso para el sistema y que coarta la libertad de la ciudadanía de elegir. Recurrir a un ente público y único para la recaudación de cotizaciones, atención de público y pago de pensiones no solo coarta la libertad de cada afiliado de decidir a quién le entrega sus futuros ahorros previsionales, sino que presenta un cambio tan radical que siembra la duda sobre los criterios que se usarán para invertir sus ahorros. En una carta a sus afiliados, Cuprum criticó el 6% adicional, señalando que las personas recibirán una pensión más baja y que no tendrán propiedad sobre esos fondos ni sobre la rentabilidad que genere esa contribución. Dicha medida choca de manera directa con otra de las preferencias muy sentidas por las personas y que también ha sido recogida en sucesivas encuestas: el derecho de preservar la libertad de elegir. Con esta propuesta, las personas no podrán elegir a quién le entregan sus ahorros, ni el servicio que quieren, ni quién los atienda, ni quién los asesore, entre muchas otras cosas. Su posibilidad de elegir quedaría limitada solo a quien invierte sus fondos. Y no solo ellos tienen dudas, ya que han sido varios los actores que han criticado la propuesta del Ejecutivo, incluso con argumentos tales como que el problema es de los cotizantes y no de las administradoras. Las AFPs como administradores y del ahorro de las personas lo han hecho muy bien. Los resultados en ese sentido son buenos. El problema es que las pensiones no han sido dignas por otras razones. La principal de ellas es la baja cotización. Hay mucha gente que no cotiza.
De todas formas, esto ya es parte del proyecto que prontamente debe ser discutido en el Congreso, al igual que el aumento a 10,5% de la cotización individual, cuya recaudación quedará íntegramente en manos del administrador de pensiones autónomo. Eso sí, se podrá elegir qué organismo será el inversor de los fondos. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. Serán 2 los gestores de inversiones para elegir, el público autónomo y el privado. Este último puede ser el futuro de las AFP, ya que pueden transformarse en gestores privados tanto de lo ya ahorrado como de las futuras cuentas individuales. Para quienes no escojan, por defecto la cotización será asignada en primera instancia al inversor público, que además será el único gestor del 6% extra donde no hay elección. Es muy posible que haya un porcentaje interesante de chilenos que prefieren irse a una entidad pública versus una entidad privada. Probablemente las reglas sí van a tener que ser claras para los dos. En cuanto a los multifondos, estos van a ser reemplazados por fondos generacionales a los cuales se irán moviendo las personas de acuerdo a la etapa de la vida en la que se encuentren, por lo que será automático y no se podrán hacer cambios como ahora. Todo esto si es que el Congreso aprueba la reforma de pensiones tal y como está. De ser así, habrá un plazo de 24 meses para que las AFP dejen de existir como las conocemos. ¿Qué otra duda, Mónica? La siguiente duda. Si es que, por ejemplo, tengo una parte en este sistema, en este administrador público, ¿ya? Este inversor público, ¿ya? Y autónomo de pensiones, y otra parte en uno privado, ¿hay doble comisión o es un porcentaje más chiquitito? El mismo porcentaje se divide nomás. La única opción que pase eso es que tú elijas para tu 10,5% el inversor privado. ¿Ya? Porque el 6% es siempre del inversor público, eso no hay opción. Ahí sí, pues. Hay 2 comisiones, pero por saldos distintos. Por eso te digo que va a ser lo mismo, porque también, en el fondo, si decido que mi 10% lo administre el público, también me va a cobrar comisión por eso. Exacto, tal cual. Pero ahí es, como es un solo inversor público, te puede cobrar por todo el saldo que tienes, del 10,5 y del 6. Sí. Puede ser ahí sinergia y te cobran un saldo de comisión. Pero el otro, como hacer un inversionista privado para tu 10,5 y un inversionista público para tu 6%, ahí claro, porque son saldos distintos, te van a cobrar comisiones distintas. Y la pregunta es también, ¿qué tanto? Yo sé que hay muchas cosas que se van a saber con el tiempo, Nicolás, pero también, ¿qué tanto van a cambiar las reglas? Porque que cambien las letras y que en vez de llamarse AFP se llame IPP, pero ¿qué tanto van a cambiar las reglas respecto de lo que pasa, por ejemplo, cuando hay pérdidas? ¿Tienen comisiones igual o no? ¿En dónde pueden invertir? ¿Cuánto se pueden arriesgar? ¿Qué caja tienen que tener? Son preguntas válidas respecto de, del nuevo sistema. Y lo último que te quiero comentar y para reafirmar, cuando las personas se jubilen, no van a poder elegir más entre retiro programado y renta vitalicia. Solo renta vitalicia, pero ahí dentro sí van a poder elegir. Si quieren renta vitalicia con herencia, lo pueden elegir, pero la pensión va a ser menor. Si eligen renta vitalicia sin herencia, va a ser una pensión mayor. ¿Y por qué? Porque... ¿No debería ser que no puedo tener una renta vitalicia con lo que me quede? Al dejar herencia, supuestamente es menos los pagos mensuales. Ahí están las reglas del juego que propone el gobierno. Ok, y yo te propongo otra cosa. Te propongo que vayamos a ver la nota de Francisca Cárdenas, porque el próximo lunes se vota quién va a ser la persona, no me atrevo a decir la mujer necesariamente, o el hombre, que presida la Cámara de Diputadas y Diputados. Todo esto después de que el Partido Comunista, frente a el veto a Carol Cariola y también a su colectividad, dijera mejor por ahora, renunciamos a la pretensión de presidir la Cámara Baja. ¿Y por qué? Porque claramente no estaban los votos. ¿Quién asume en qué están las negociaciones? Francisca Cárdenas. Muchas gracias, don Nicolás. Buenas noches. Veamos la nota. Varias son las cartas que se barajan como posibles nombres para presidir la Cámara de Diputadas y Diputados, después de que se vetó a la comunista Carol Cariola por las bancadas del ADC y PDG, desconociendo así el pacto que se firmó en marzo para administrar la corporación. Los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política. Lamento que la bancada ADC haya señalado de manera explícita que no votarán por ningún diputado o diputada comunista, lo que deja de manifiesto el veto a nuestro partido. Estamos a puertas de una crisis institucional y política
política en la Cámara de Diputadas y Diputados, y lo más importante ahora es generar condiciones de estabilidad. Para eso, pongamos todas las alternativas sobre la mesa. Una posibilidad es un acuerdo entre la centroizquierda y Chile Vamos, idea que no es bien recibida en el PC, colectividad donde hay molestia interna, ya que la decisión de bajar a Cariola, según fuentes del partido, no habría sido tomada entre los diputados. La democracia cristiana es la que tiene que evaluar en qué lugar de la historia hoy día se pone. Con la derecha y sus postulados tan retrógrados y antidemocráticos, o con transformaciones que Chile necesita. Tenemos un acuerdo con el oficialismo que incorpore también a sectores de Chile Vamos, porque no, eso le da más gobernabilidad a la Cámara, es algo que ya sucede en el Senado, y obviamente una vez que abramos esta conversación discutiremos los nombres. Nombres que en el socialismo democrático esperan vengan de las coaliciones que firmaron el acuerdo del 10 de marzo, algo que en este momento se ve difícil y generaría problemas a la moneda, porque la Cámara podría quedar en manos de la derecha o del PDG. Esperamos que ojalá fuera alguien de la coalición de Apruebo Dignidad quien pueda tener la dirección de la Cámara en este periodo, que correspondería, como digo, a Caro. Y nuestra obligación es construir una mayoría, y eso implica conversar con quien no piensa como tú y también generar acuerdos y ser leales a las propias firmas y compromisos para honrar la palabra. La dificultad que tendrá el oficialismo ahora es que el PDG, quienes se denominan la bancada bisagra, ya tendrían un acuerdo propio con Chile Vamos, coalición que no descarta ceder a que la colectividad presida la testera, mientras no lo haga un candidato del gobierno. Quien presida la Cámara, ya sea un PDG o cualquier otro, es importante que represente y que unifique, porque dentro de la Cámara todos debemos tener de manera transversal un trabajo unificado. Que el Partido Comunista y el Frente Amplio sigue siendo parte de esta coalición que el gobierno a última hora y cuando se vieron pillados pretende levantar. Y seguimos conversando con miembros del Partido de la Gente, con independientes y desencantados del gobierno. Los acuerdos y negociaciones por quién presidirá la Cámara de Diputadas y Diputados se extenderá solo por un par de días. El próximo lunes 7 de noviembre debe estar el nombre de quien asuma la cabeza de la corporación, ya sea por los próximos meses o quizás un año. Bueno, y la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso de amparo que paralizó la expulsión de extranjeros por agresiones a carabineros en Puerto Montt. Desde el gobierno indicaron que van a seguir impulsando las acciones necesarias para llevar a cabo este proceso. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Este tipo de acción no las vamos a tolerar. He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el artículo 132 de la Ley de Migración y por lo tanto se proceda a su expulsión del país. Fue el anuncio del presidente Gabriel Boric luego que un grupo de ciudadanos colombianos agrediera a personal de carabineros en Puerto Montt el pasado mes de octubre. Expulsión administrativa por el delito de atentado a la autoridad y la seguridad interior que impulsó el gobierno, que hoy se encuentra suspendida. Lo que este defensor realiza es presentar una acción de amparo, una acción constitucional de amparo que tiene por objeto frenar los decretos expulsatorios si no existe aún una sentencia que determine un grado siquiera de culpabilidad respecto de las personas que están siendo expulsadas. Recurso de amparo que presentó la defensa de 6 de los 12 sujetos involucrados en el ataque, que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Ante esto, la expulsión quedó paralizada, al menos hasta que se resuelva la medida. Cualquier extranjero que está siendo expulsado puede ejercer los recursos que sean correspondientes para efecto de que se evalúe la legalidad de su expulsión. Es decir, se le asegura un debido proceso. Y ese pronunciamiento se va a corresponder con si hay afectación de derechos, hay alguna situación que pueda afectar el ordenamiento jurídico vigente y sobre eso se toman las decisiones que corresponden, sin que signifique
ningún tipo de anuncio. Pero lo cierto es que al interior del gobierno ya han marcado una línea. Insisten que la convicción es que la expulsión debe concretarse. Es más, en caso de que una eventual condena sea mayor a 5 años y un día y los involucrados deban cumplirla en el país, la intención del Ejecutivo es hacer efectivas las expulsiones, incluso después de completada esa pena. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que nos permitan poder expulsar a personas que han cometido delitos, en este caso agrediendo a carabineros en la región de Puerto Montt, pero también tenemos que decir que somos extremadamente respetuosos de las instituciones. Como gobierno hemos sido extremadamente claros en que usamos todas las herramientas disponibles. Eso, no nos olvidemos que el proceso judicial se mantiene, que el proceso judicial está en curso y lo que corresponde como gobierno y como Ministerio de Interior es que vamos trabajando a la par y evaluando las acciones de acuerdo a los momentos que ocurran. Pero es ese proceso judicial el que también paraliza la expulsión. Según la ley de migraciones, la medida tampoco puede hacerse efectiva mientras continúe el proceso penal en contra de los involucrados. Un poco sorpresiva la señal de que los van a expulsar, sabiendo que ya se habían formalizado por el delito cometido. Ahora bien, podrían haber coordinado con el Ministerio Público, pero realmente uno cuestiona cuál es el interés real de materializar las expulsiones. Yo no me pronuncio respecto a las decisiones que toman los tribunales de justicia. Somos muy respetuosos de los fallos. Nosotros seguiremos siempre condenando a quienes agreden a los carabineros. Vamos a seguir prestando el apoyo a ellos en forma no solamente judicial, sino que preocupándonos también de sus condiciones de servicio. Hasta este jueves se tenía como plazo la Subsecretaría del Interior para presentar sus descargos al recurso de amparo en la Corte de Apelaciones. Ahora todo dependerá de lo que ocurra una vez finalizada la investigación penal. Ya se dieron por iniciadas las obras de recuperación de la rotonda de la Plaza Baquedano, un proyecto que además contempla recuperar las áreas verdes del sector, considerando también la Plaza Balmaceda, la de Aviación y el Parque Bustamante. Además, la Municipalidad de Santiago anunció la extensión del Paseo Bandera. Tenemos todos los detalles en la nota de Ángela Rayman. Lugar que es espacio de celebraciones, conmemoraciones y manifestaciones, pero que a partir de ahora comienza nuevamente con un proceso de remodelación y embellecimiento. Esta vez sin el monumento del general Baquedano y con un proyecto que también pretende eliminar la característica base que lo sostenía. Lo importante es que además se va a retirar el plinto. El Consejo de Monumentos Nacionales ya dio la autorización para retirarlo. A nosotros nos parece que no tiene ningún sentido tener este plinto sin nada encima, que es objeto de vandalización y que además está muy dañado. Desde que fue retirada la histórica estatua que de cierto modo caracterizaba al sector, hubo cuestionamientos respecto a qué podía ser instalado en la estructura o en medio de la denominada zona cero. Sin embargo, la decisión final es definitivamente retirar la base, aunque para algunos debería reconvertirse en un símbolo. A mí me parece bien que la remodelen porque está fea y tiene que volver a como era antes, bonita y con toda la gloria que tenía. Le hacía falta ya que le pegaran una arregladita y que quede nuevamente bonito como está antes. No me opongo a eso, que lo saquen, todo lo contrario. Si es para embellecer acá, para que quede bonito, bien por los vecinos de acá de Santiago. Quizás cambiarlo, sacarlo, me parece bien, pero creo que igual es importante dejar un hito ahí en vez de dejar una plaza como sin nada. La plaza en sí misma debería estar completamente renovada en cerca de un mes. Sin embargo, el retiro de la estructura basal es algo que podría demorar mucho más tiempo. Cambios que de todas formas pueden ser temporales debido a que aún se discute el futuro de esta rotonda en el proyecto Nueva Alameda Providencia. Hoy día repensar el eje Alameda Providencia supone también resignificar Plaza Baquedano. Reconocer que ahí van a haber manifestaciones por siempre, pero también dotarla nuevamente de una infraestructura y de un diseño que sea compatible con esa vocación y también con la seguridad, con el respeto y con el comercio bien establecido. Y lo que a nosotros más nos interesa es que cualquier solución que haya en la Nueva Alameda Providencia nos permita tener una mejor conexión peatonal entre el parque forestal, el parque
Bustamante y el Parque Balmaceda. Un proyecto de más de 4.000 millones de pesos que pretende no solo recuperar el espacio público de la Plaza Baquedano, sino también el del Parque Balmaceda, la reconocida y llamativa pileta de la Plaza de la Aviación y el Parque Bustamante, lugares donde ya se está trabajando en la reestructuración del café literario. Pero estos espacios no serán los únicos que sufrirán cambios. La calle Bandera, reconocida por ser paso peatonal hace más de 5 años, desde la Alameda hasta Catedral, pasando por Moneda, Agustinas, Huérfanos y compañía, extenderá su paseo hacia el norte, incorporando el segmento entre Catedral y San Pablo, pasando por las calles Santo Domingo y Rosas. Eso sí, se debe seguir caminando con precaución, porque si bien los automovilistas perderán su recorrido por la misma calle Bandera, podrán seguir pasando por los tramos perpendiculares de las calles que se cruzan. Hoy día ya podemos anunciar que comienza la intervención de la tercera etapa del Paseo Bandera. Junto con la intervención urbana y arquitectónica vamos a trabajar en 2 mesas en conjunto. Una que tiene que ver con la seguridad, así como también una segunda mesa de trabajo que busca activar el espacio público. Una idea que comenzó el año 2017 como una iniciativa temporal luego del cierre de la calle para la construcción de la línea 13 del metro, pero que debido a su uso y aceptación quedó como una medida permanente que ahora será extendida por casi 4 cuadras más y que será caracterizada con los múltiples colores que representan al Paseo Bandera. La verdad que este es un proyecto muy anhelado por los vecinos. Llevamos casi 2 años tratando de sacarlo y la gente de Cordesán, todos los equipos lo tomaron con mucho cariño, lo han impulsado y hoy día se hace realidad. Creo que va a ser un proyecto muy interesante, novedoso, que va a atraer la gente nuevamente al centro. Medidas que pretenden embellecer distintos espacios de la capital bajo el contexto del constante trabajo conjunto de los municipios respecto a la recuperación de los espacios públicos. Listas para revisar las informaciones internacionales junto al editor del área, Mario Arriagada, y comenzamos en la región, comenzamos en Brasil, ¿no? ¿Cómo estás, Mónica? Sí, vamos a actualizar lo que está ocurriendo en este país después de estas elecciones presidenciales que dieron como ganador a Ignacio Lula da Silva. Hoy día ya podemos contar noticias más positivas, Mónica, porque según confirmaron desde el propio equipo de Lula da Silva, la transición ya comenzó por esta reunión que se dio en Planalto, en Brasilia, en la sede del gobierno, el Palacio Presidencial allá de Brasil, entre Geraldo Alckmin, que es el número 2 de Lula da Silva, el vicepresidente electo de este país, y Ciro Nogueira, que es el jefe de gabinete de Jair Bolsonaro. Ambos, después de esta reunión, la catalogaron como provechosa, exitosa, muy tranquila, a diferencia, Mónica, de lo que hemos visto por parte del presidente todavía de Brasil y también de sus seguidores. Hoy día también otra buena noticia, Mónica, es que ya los bloqueos de carreteras y también las manifestaciones se redujeron bastante en cuanto a números. Todavía quedaban algunos bloqueos en algunas zonas, pero ya cada vez menos, después de que ya, podríamos decir, del presidente Jair Bolsonaro, con este llamado en el día de ayer, llamaba a sus simpatizantes a desbloquear entonces estas carreteras. Todavía ahí veíamos algunas personas que están afuera de este cuartel militar en Río de Janeiro, pero ya poco a poco comienza a retomar la calma, la tranquilidad en Brasil. Y hoy día también el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, lanzó una dura advertencia a los bolsonaristas, a los manifestantes. Dijo de que iban a ser tratados como delincuentes aquellas personas que estuvieran haciendo actos antidemocráticos, que acá ya la elección se terminó, se definió, hay un solo ganador, así es que llamó entonces a asumir las consecuencias contra quienes todavía insisten en salir a las calles y protestar e incluso solicitar derechamente un golpe de Estado, como hemos visto, Mónica, en estos días post segunda vuelta electoral. Así que ya debería avanzar esta normalidad y sobre todo lo más importante, Mónica, es que los equipos, no solamente de Bolsonaro, sino que su equipo ya está reconociendo a Lula y está avanzando en esta transición que esperemos
se dé con total normalidad hasta el día 1 de enero del próximo año, cuando finalmente Luiz Inácio Lula da Silva asuma su tercer gobierno en Brasil. Los dos primeros, recordemos, fueron entre el 2003 y 2010 y con muchos desafíos por delante en un país polarizado, pero también con un poder territorial que sigue siendo o controlado por parte del bolsonarismo. Así que va a ser bien difícil el escenario que va a enfrentar Lula da Silva. Tienen las 3 principales gobernaciones y de 26 estados, solo 10 gobernadores son abiertamente lulistas y el resto, hay algunos 3 más que podrían decirse que son afines, el resto son derechamente bolsonaristas. Aunque pragmáticos, porque necesitan también coordinarse con el gobierno federal, o sea, con el gobierno central. Y lo que te iba a decir que hay muchos ojos ahora puestos, lo conversábamos ayer con John Lee Anderson, este destacado periodista que está en San Pablo todavía, y lo conversamos con Tayna Farfán y con Adriana Albala también, nuestra colega además de CNN Brasil, que ahora todos están mirando a estas 50 personas que conforman el equipo de transición que está comandado por el actual vicepresidente electo, Alckmin. ¿Por qué? Porque normalmente pasan a ser ministros. Muchos de los que están en la primera línea, como Gleisi Hoffmann, que está en ese equipo, que es la presidenta del Partido de los Trabajadores, que está en ese equipo de transición, pasan a ser ministros después. Entonces todos empiezan a mirar en qué cargos designan al equipo de transición. Todos están esperando también saber quién va a ser el ministro de Economía, que es como nuestro ministro de Hacienda. Ese es un nombre que genera muchísima expectación y hay una serie de nombres sobre la carpeta, sobre la mesa. Todo dentro de este grupo de 50 personas que ya fueron designadas por el presidente electo. Vamos a seguir en nuestra región, Mónica, con otra noticia bien preocupante, porque la escalada de violencia en Ecuador lamentablemente no se ha detenido. Este fin de semana pasado ocurrió una ola de ataques que fueron perpetrados por grupos de narcotráfico. Esto llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar el estado de excepción en 2 provincias, en 2 regiones, que es el Guayas, donde está Guayaquil, y Esmeraldas. Y fíjate que han tenido que utilizar a tropas del ejército. Lo que estamos viendo ahí no es un simulacro, ni que los efectivos del ejército hayan estado en un conflicto bélico. Tuvieron que ingresar a una de las prisiones más peligrosas del Guayas, en Guayaquil, porque tú sabes que esta ola de violencia se originó luego de que el gobierno decidiera trasladar a líderes de cárteles del narcotráfico a otras prisiones. Eso generó obviamente esta reacción violenta de grupos del narcotráfico y tuvo que ingresar ahí el ejército para intentar retomar el poder de este penal, que es muy peligroso. Fíjate, Mónica, se usaron más de 1.400 efectivos entre el ejército y la policía para intentar controlar. 1.400 para una cárcel. Sí, es una de las cárceles más grandes que hay en Ecuador, pero también una de las más peligrosas, donde está completamente gobernada por los grupos del narcotráfico. Tú sabes las tragedias que han ocurrido este año al interior de las cárceles de Ecuador, y ha sido uno de los desafíos principales que ha tenido que enfrentar entonces el presidente Guillermo Lasso, que ha pedido unidad a todo el país para intentar enfrentar a estas bandas del crimen organizado. Muchas de ellas vienen de Colombia o de México y se han hecho con el control total de estas cárceles. De hecho, ellos ya habían advertido, amenazado a las autoridades ecuatorianas de que si trasladaban a sus líderes, ellos iban a cometer actos de violencia. Y así fue. El fin de semana terminó con 5 personas muertas, con atentados explosivos, Mónica. Hoy día también habían artefactos explosivos que fueron lanzados contra los efectivos de la policía y el ejército. Por lo tanto, es bien tensa la situación que se está llevando a cabo en Ecuador, y una muestra, Mónica, de que hay que actuar lo antes posible, antes de que lleguen estos grupos del crimen organizado, porque estamos viendo que en cada región, en cada país de nuestra región, se está ingresando con mayor fuerza estos grupos criminales, y lamentablemente esto ya es demasiado tarde si no se actúa a tiempo. Lo estamos viendo en Ecuador, que lamentablemente en estas 2 provincias ya el crimen organizado tiene totalmente controlado a estos recintos penitenciarios y también a las ciudades más importantes que tiene Ecuador. Así es que sigue este estado de excepción por 45 días, hay un toque de queda, no pueden salir después de las 9 de la noche. Es lamentable obviamente para la población civil, que también tiene que ver reducidos sus derechos por estas medidas, pero son las únicas que ha dicho el gobierno de Lasso que tiene para intentar contener de alguna forma esta ola de violencia que está completamente desbocada
en este país. Qué importante lo que tú decías, Mario, respecto de controlar a tiempo el crimen organizado, y para eso es súper importante, lo decíamos la otra vez, seguir la ruta del dinero. Y en ese sentido es bueno, siempre también de las noticias internacionales podemos aprender y preguntarnos por qué, en el fondo, por ejemplo, nuestra unidad de análisis financiero, mientras las grandes consultoras como Pricewaterhouse, Ernst & Young y otras tienen 1.600 empleados, nuestra unidad de análisis financiero tiene 72. Es cierto, la van a incrementar hasta 95 en un par de años, es el mayor crecimiento en mucho tiempo, pero hay ahí también una debilidad institucional, porque son los organismos que tienen que alertar del movimiento de capitales sospechosos para crimen organizado, lavado de activos, actividades terroristas. O sea, pongamos los recursos y pongamos en el fondo las normas y el dinero limpio, sí, en donde siempre están nuestras voluntades de combatir realmente este fenómeno. Porque esto avanza finalmente gracias también al poder que tiene la corrupción de fondo. Claro, claro. Si no se controla, si no se ataja a tiempo, bueno, ya Ecuador está viendo las consecuencias debido al ingreso entonces de estas mafias, verdaderas mafias que están controlando gran parte del país. Vamos a cambiar de tema con una imagen, Mónica, que fue noticia hoy día, obviamente, de un país que es lejano, pero que también es muy importante. Hablamos de Pakistán, un país asiático que está en constante crisis. Hoy día, bueno, casi ocurre un magnicidio porque se atentó contra la vida del ex primer ministro Imran Khan, que podríamos decir que es una de las autoridades más populares que ha tenido este país. Fue un ex jugador de cricket, muy famoso, tiene 70 años, pero en abril él fue destituido después de que no declarara, por ejemplo, los regalos que recibió de varias autoridades y gobiernos durante su mandato. Esto llevó finalmente a que Imran Khan fuera finalmente destituido en abril, y él hace unos días atrás comenzó una marcha para exigir elecciones anticipadas al actual gobierno. Fue en estas marchas, Mónica, cuando finalmente un hombre le dispara y afortunadamente lo hiere, no termina con la vida de Imran Khan. Todo gracias a un partidario, que hay fotografías donde él alcanza a tomar en la mano a este atacante y desviar finalmente el disparo. Ese hombre ya es considerado un héroe, obviamente, por el círculo cercano de Imran Khan, que vemos ahí en las imágenes. Tuvo que ser trasladado, obviamente, hasta un centro hospitalario. Hasta esta hora todavía hay manifestaciones porque Imran Khan acaba de acusar al actual gobierno de estar detrás de este intento de magnicidio. Este es el hombre que fue finalmente detenido. Él dice que actuó completamente solo, pero lo cierto es que Imran Khan dice que hay acá una colaboración, un plan, obviamente con más personas para atentar y terminar con la vida en un ataque que también resultaron heridas, como vemos, otras 4 o 5 personas que son del círculo cercano de Imran Khan. Lamentablemente un hecho que vuelve a tensar la situación de un país que, sabemos, Mónica, es uno de los más pobres, uno de los más corruptos que hay en Asia, donde hay alta presencia de grupos terroristas en Pakistán. Gran parte, tú sabes, de los miembros de Al-Qaeda fueron detenidos en Pakistán, y ha sido siempre un grupo que ha sido apuntado como colaborador de grupos extremistas. De hecho, Imran Khan también acusa a Estados Unidos de haber estado detrás de este ataque por el respaldo que supuestamente habría dado Imran Khan al gobierno de Vladimir Putin solamente semanas después de que iniciara esta operación militar allá en Europa del Este. Pero sigue la tensión y esto obviamente está recién comenzando, lamentablemente, en Pakistán, si es que finalmente no se logra dar o decretar una justicia para el responsable de este atentado casi magnicidio en contra del ex primer ministro pakistaní. Y terminamos, Mónica. Tú sabes que cualquier iniciativa que vaya a favor de reducir los gases de efecto invernadero, sí, pues, o que ayude al planeta, son bienvenidos. Y esta es lo último que han creado en Francia. Es un coche fúnebre a pedales, es decir, es manejado por una bicicleta. Y lo creó esta propia mujer que vemos acá en las imágenes, que ella trabajó mucho tiempo en el cementerio de Francia, de París, y decidió crear entonces este coche fúnebre, este ataúd, que no se maneja con vehículos, sino a pedales. Es una bicicleta, básicamente. Pero también ella intenta llamar, obviamente, la atención sobre el efecto que tiene el calentamiento global. Y fíjate que varias personas han finalmente contratado sus servicios, porque tú sabes que cuando son estas cadenas fúnebres, estas filas van muy lento, y ella obviamente dice, ¿para qué utilizar un automóvil? Podemos ir obviamente todos en
este nuevo invento, este artefacto de esta bicicleta, y así obviamente ahorrar, evitar que se contamine más con finalmente los vehículos. Es una idea que ella dice lo vio en Dinamarca y en Suiza, donde también hay cementerios donde se utiliza esto. Acá en Francia está recién comenzando, pero la idea es que se masifique, es más barato, es más limpio y también dice que tiene un sentido más humano llevar adelante un proceso fúnebre en bicicleta. Así es que El cielo y la tierra se llama esta empresa, fíjate. Sí. Mira, sí. Está recién comenzando, obviamente, con esta iniciativa, pero dice que han tenido varios clientes que han decidido utilizar esta bicicleta para transportar entonces los restos o el cuerpo de quien se ha despedido por los familiares. Ahora, ¿hay que andar en bicicleta o pueden...? ¿Los de atrás? Sí. Depende, sí. Digo, si quieren ser más ecológicos. Si todos quieren bicicleta. Si quieren ser más ecológicos. Sí. Está bueno, está bien, ingenioso. Cada granito aporta. Sí, pues todo aporta, todo suma. A evitar el calentamiento global. Me parece. Oye, pero el calentamiento global tiene muchos efectos. Te voy a invitar a ver uno, porque cada vez más en Torres del Paine y en distintos lugares del mundo, ahí estamos viendo las imágenes, se producen efectivamente desprendimientos de glaciares, que son en algunos casos son parte del proceso natural, y otros también los científicos dicen, ojo, porque tiene que ver con fenómenos que se van agudizando con el cambio climático producto de los gases de efecto invernadero, ¿no? Cada vez más se está haciendo cada vez más común aquello, y Cristian Soto nos muestra en su nota. Turistas a bordo del catamarán Grey 3 captaron el momento exacto en que comenzó el desprendimiento. Así fueron testigos del impresionante retroceso del glaciar Grey, hielo milenario que forma parte del campo de hielo sur, en el Parque Torres del Paine. Su área aproximada es de 244 kilómetros cuadrados, algo más grande que la ocupada por la ciudad de Concepción, y que debido a los efectos de la crisis climática ha perdido cerca de 19 kilómetros cuadrados. ¡Wow! Si el fin del glaciar está flotando sobre el lago, eso lo hace muy vulnerable, porque el agua puede subir la temperatura y empezar a derretir el glaciar por abajo. La caída provocó un aumento de la marea en la zona, sin embargo, no se reportaron daños en embarcaciones ni testigos. Este glaciar es uno de cientos que se están derritiendo en nuestro país. Entre 2014 y 2022, un 0,2% del área del territorio nacional que está cubierta por estos hielos disminuyó, la cual corresponde actualmente al 2,8% de todo nuestro territorio. Especialistas apuntan a dos fenómenos: el aumento de temperaturas generado por la crisis climática y la mega sequía que está viviendo Chile. Y esto hace que, especialmente desde los años de 2010, todos los glaciares retroceden muy rápidamente. En la región de Magallanes hubo un aumento de 3 grados Celsius respecto al promedio de temperaturas máximas de periodos anteriores. Esto va de la mano con olas de calor, como la que se está viviendo a principios de noviembre, entre las zonas centrales y australes de Chile. Esto obedece a la acción de una cuña de alta presión que se ha ido desplazando desde la zona centro, paulatinamente zona centro-sur, y ahora en este momento afecta también la región de Magallanes. La temperatura máxima ayer alcanzada en Río Serrano, que está cercano a Torres del Paine, fue de 19,7, en tanto que la mínima fue de 12,9, valores que están sobre el promedio normal para un inicio de noviembre. Eventos naturales acelerados e intensificados que vuelven a generar el llamado desde organizaciones medioambientales para la conservación y preservación de estas enormes fuentes de agua dulce. Chile tiene una deuda histórica respecto a la protección de los glaciares, además considerando que son un reservorio de agua dentro del contexto de mega sequía que estamos viviendo. Es importante entonces que se busque una legislación que sea efectiva respecto a la protección de estos glaciares. Desde septiembre de este año se encuentra en el Senado el proyecto de ley de protección de glaciares, trámite que demoró 4 años en la Cámara de Diputados. Fenómeno que coincide con el último reporte de UNESCO, que señala que más de 460 glaciares en todo el mundo desaparecerán dentro de las próximas 3 décadas debido a las consecuencias que presenta una crisis climática en aumento.
Nos vamos a la pausa. La pregunta: ¿sigue o no el entrenador Quinteros en la banca de Colo-Colo? Bueno, hubo reunión de blanco y negro, reunión de directorio, eso y más. Todo el deporte al regreso en CNN Prime. Estás viendo CNN Prime. Noticias, solo noticias. Volvemos a CNN Prime con CNN Deportes. Unión Española fue superior y eliminó a la Universidad de Chile por la Copa Chile. Ahora los hispanos van a jugar la final del torneo ante Magallanes el próximo 13 de noviembre, un domingo, ¿no? Y el informe es de Felipe Gallardo. Territorio azul, viene el centro arriba. Minutos finales del partido. Ambos equipos pensaban en los penales, pero este cabezazo de Manuel Fernández vale un pasaje a una final. Segundo palo, 2 hombres, solo el cabezazo, gol de la Unión. ¡Gol! Felicidad total en el Estadio Santa Laura. El fanático hispano sueña con poder levantar una Copa Chile que les esquiva desde 1993. En la vereda del frente lo espera el campeón de la Primera B, Magallanes, que también se ilusiona con un doblete histórico que lo podría meter en Copa Libertadores. Veníamos castigados porque el campeonato nacional nos viene, desde mi punto de vista, castigando mucho. Teníamos la tranquilidad y sobre todo la esperanza de que hoy podamos plasmar esa superioridad en el resultado final. Nos costó muchísimo, la variedad sufrimos, pero bueno, el equipo creo yo que a lo largo de la llave justificó el avance a la final. Un partido que tuvo un problema que ya se ha vuelto común en nuestro fútbol nacional. Se reportaron incidentes. Hinchas de Universidad de Chile, a través de una avalancha por el sector de Marquesina, ingresaron al estadio. En la cancha, Universidad de Chile intentó y buscó, pero la figura del partido estuvo clara y fue precisamente un formado en los Flaicos. Miguel Pinto atajó todo y terminó con el anhelo de la U de poder salvar el año. No la habíamos pasado bien durante esta segunda temporada y llegar a una final a esa instancia para nosotros era demasiado importante. Un partido especial, esperado, uno trabaja para responder y esperar esa anhelada final para Unión Española. Esto sigue, vamos a intentar terminar de la mejor forma y prepararnos ya para la próxima temporada. No pudimos concretar, pero bueno, sé que mis compañeros dejaron todo el equipo se entregó al completo y bueno, nada más que hacer. Universidad de Chile que finalizó un nuevo año tormentoso, sin opciones de clasificar una Copa Internacional y nuevamente peleando el descenso. Es un fracaso porque, como te dije, si bien el objetivo principal hace 50 días atrás o 50 y pocos días atrás, el principal objetivo siempre fue el tema del descenso. Al pasar la llave con Universidad Católica y de la manera que se jugó contra Universidad Católica, no habíamos todos ilusionados y se había puesto como un objetivo también. Ahora es el momento de las evaluaciones del plantel. En octubre, cuando los azules vencieron a Universidad Católica por Copa Chile, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, respaldó a Sebastián Miranda. Nosotros estamos muy contentos con el Seba. Nosotros siempre hemos tenido mucha confianza con el Seba. Lo primero, para ser justo, hay que preguntarle a él si es que él quiere seguir el año que viene al mando del equipo. Lo que sí está claro es que él ha demostrado en cancha con trabajo que tiene las competencias y tiene las habilidades para ser el técnico de la U. Pero tras el resultado, todo podría cambiar. Las evaluaciones se hacen a fin de año. Todavía queda poco, pero queda. Y una vez que cerramos este año, tenemos que empezar a pensar ya en el próximo. Lo que sí, claramente, las cosas no anduvieron como nosotros queríamos. Hay algunas cosas buenas, otras malas. Y hay que hacer cambios. A final de esta temporada, varios jugadores de la U finalizan contrato y otros tienen que volver de préstamos. Un club que para el 2023 necesita una renovación para volver a los primeros lugares. La directiva de Colo-Colo se reunió hoy para comenzar a diseñar el plantel de la próxima temporada. El técnico Gustavo Quinteros seguiría en la banca alba y ahora el objetivo está en reforzar al equipo para satisfacer al argentino. Federico Molina reportó este tema y este es su informe.
Levantada la copa y logrados algunos de los objetivos de la temporada, Colo-Colo poco a poco comienza a pensar en su 2023. Cuerpo técnico y plantel que ya son analizados por la directiva de blanco y negro. Algunas de las prioridades, la continuidad de Gustavo Quinteros en la banca del Cacique. Es un proceso, estamos trabajando todos los días y ustedes ya conocen estos periodos, son de cosas de un largo periodo y poco a poco vamos a ir tratando de estructurar un plantel para el próximo año con mucha responsabilidad. Ninguna está trabajando con nosotros y estamos todos permanentemente conversando para ver, digamos, tomar las mejores medidas para el próximo año, así que no ha surgido nada distinto a eso. Último partido oficial contra Ñublense este fin de semana que podría marcar el cierre del ciclo para varios de los ganadores de la estrella número 33. El domingo vamos a salir a ganar porque queremos terminar de la mejor forma este campeonato y obviamente que hay que disfrutar. Uno no sabe qué es lo que va a pasar el próximo año. Siempre cuando el equipo le va bien, siempre hay jugadores que lo miran de otro lado, el mismo profe suena en altos lados. Así que uno tiene que disfrutar nomás, en especial este último partido, porque a lo mejor el último partido con muchos compañeros de acá. Situación actual del cuadro popular que debe equilibrar la solidez financiera con un proyecto deportivo que convenza al cuerpo técnico actual. Y vamos un poco, o ha sido por lo menos lo que ha pasado conmigo, vamos de repente negociando un poco con el entrenador, pero créeme de que tenemos una relación fantástica con Gustavo. Los números serían los siguientes. En su último estado financiero, los albos reportaron pérdidas por más de $2,5 millones que para la directiva serían prioridad pagar, pero también hay otros ítems a pagar: las multas de la Conmebol, los premios de los jugadores y la compra de Lucero. Mientras que en cuanto a los ingresos, el 2022 trajo otras ganancias: $3 millones por la clasificación a la Copa Libertadores, otros 3 por su nuevo auspiciador y los 5 millones por la venta de Solari, jugador que incluso podría volver a Macul. ¿Te gustaría esa posibilidad? Bueno, eso lo verá ahí Pablo, lo verá, creo que está en uno de los equipos más grandes de Sudamérica y yo pienso que tiene que ganarse su lugar ahí como debe ser. Obviamente, si viene, para mí es algo muy gratificante y muy feliz, pero eso es mi punto de vista. Pero también comienzan a sonar otros nombres como Carlos Palacios, Eric Pulgar, Joaquín Montesinos e incluso Christopher Toselli, todos en carpeta de la dirección deportiva para conformar el plantel 2023. Objetivos por delante y la tarea de armar un equipo competitivo. Colo-Colo sigue de fiesta y aún le falta un partido para terminar el torneo. Y para el resto del mes, los encuentros contra River Plate y el Betis. Bueno, termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego un imperdible, como siempre, Matilde Burgos y tremendos entrevistados esta vez. El artista visual Gonzalo Cienfuegos. No se lo pierdan, está buenísimo. Quedan en una excelente compañía. Jueves 3 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.